Bueno, se presenta un paciente de sexo masculino de 64 años, hipertenso, sin antecedentes cardiovasculares, medicado con enalapril, que como otros antecedentes tenía una gastropatía atrófica con anemia crónica. Tenía un ecocardiograma de 2016 con una función del ventrículo izquierdo conservada y sin valvulopatías. El paciente consulta 72 horas, consulta el día sábado por un cuadro traído por familiares, por un cuadro de letargia y disnea, y refiere haber presentado las 72 horas previas a la consulta con un dolor torácico subintrante asociado a vómitos que repitió los días posteriores. Al examen físico, el paciente estaba taquicárdico, 120 latidos por minuto, normotenso, con buena mecánica ventilatoria, sin crepitantes, regular perfusión periférica, con un laboratorio con un hematocrito de 44, 18.000 blancos, una calemia de 3,9, una creatinina de 1,2 y un estado ácido base que tenía una acidosis mixta con una PCO2 de 48 y un láctico de 3,8. Unas troponinas al ingreso de 4.100 y un BNP de 17.000. Esta es la placa del ingreso. Muy bien, bueno. Puede tener insuficiencia cardíaca y una troponina alta ya media tardía, ¿no? Dale. Electro. Este es el electro del ingreso. Muy bien, entonces tiene un infarto agudo, supradisnivel por todos lados, aún en escala diafragmática, lateral, alta, no hay una derivación que no tenga supra. El próximo. Bueno, entonces, como se comentaba, se estudia en contexto de urgencia. Quizás una única mención clínica, cuando llegan quienes hicieron el procedimiento, el paciente estaba un poco más inestable hemodinámicamente, con 90 de sistólica, en ese momento todavía sin ninguna droga. Bueno, acá comenzamos con la coronaria derecha. Lo que se vio acá, básicamente tenía una estenosis significativa en el tercio medio, es quizás lo único relevante, y acá al final de la inyección, quizás, bueno, ahora no corriendo no se ve tan bien, pero ya se insinuaba circulación colateral hacia la coronaria izquierda. Esta es la oblicua derecha, se ve mejor todavía la estenosis del tercio medio de la coronaria derecha. Pasamos a la coronaria izquierda, donde básicamente a nivel de la circunfleja, en esta porción auriculoventricular, hay una estenosis significativa, pero ya donde el vaso es bastante, digamos, muy distal, y una proyección craneal donde se ve, digamos, el evento agudo, el nivel de la descendente anterior proximal, justo acá a nivel del nacimiento de esta rama diagonal. Se ve la arteria subocluida prácticamente, y con flujo TIMI1 distal, con flujo tanto homocoronariano como, ya habíamos visto, el flujo heterocoronariano. Bueno, yendo rápido a lo que se hizo en el momento agudo, básicamente se abordó el vaso culpable, por lo que se hizo una angioplastia acá, como dije, en el tercio proximal de la descendente anterior, protegiendo esta rama diagonal, eso sin mayores dificultades. Con respecto a esto, lo único que, a pesar de haber protegido el vaso después del implante del stent, queda con un compromiso aún mayor. Voy a mostrar directamente acá ya sin la cuerda, con mejoría igual franca del flujo en la descendente anterior. Decime una cosita, la arteria está toda finita. Sí. ¿Eso es porque está toda enferma o porque tiene poco flujo? Lo que pasa es que en el contexto en el que está, también sería probable de que tenga un gran componente de vasoespasmo. Es decir, yo la verdad, como no estuve en el procedimiento... Que toda la arteria esté vasoespasmodizada, claro, posisquemia. Más la limitación de no poder darle nitroglicerina, de hecho todo lo contrario, el paciente estuvo cada vez más inestable, por lo cual se llegó creo que hasta 3 gamas. ¿Es manifestación de una enfermedad microvascular, de un daño microvascular eso? Porque es llamativa la diferencia que hay con respecto a las otras arterias. No, seguramente no solo microvascular, sino del vaso epicárdico, que haya, o sea, de las dos cosas, porque hay, digamos, acá evidentemente hubo un accidente de placa, un componente trombótico, uno no sabe cuánto hay de compromiso, ya sea por embolia o el mismo evento de la microvasculatura, y en este caso en el vaso epicárdico también se lo ve como vasoespasmo, digamos. Perfecto. Bueno, gracias. Vamos con
Vamos a ver qué pasó después. Quedó con Timmy 2, ¿no? 2,5. 2,63, 2,64. Este es el transtorácico del ingreso. ¿Por qué no vamos directamente al eco que se hizo en unidad coronaria? Bueno, dale, ahí está. Dale. Bueno, ¿algún comentario ecocardiografístico? Este es el transtorácico, Guadalupe. Sí. Bueno, en este eje parasternal largo lo que vemos es aquinesia con adelgazamiento de todos los segmentos apicales y anteroseptal ahí medial con deterioro severo de la FEI. Se ve que estaba taquicárdico el paciente. No se ve trombo ahí en ese momento y tiene derrame pericárdico leve. Ahora, acá no solamente hay una zona infartada que no se mueve, sino No, muy está expandida. Aquinética, impresionaría más disquinética, pero la verdad que yo veo que cuando se contrae igual que las otras paredes que se mueven bien, así que no me impresiona de que esté disquinética. ¿Vos dirías que es un aneurisma agudo esto? Sí. En una parte, me parece a mí, no sé, Pablo dirá, en lo anteroseptal, cuando vemos que tiene endocardio, vemos un afinamiento hacia la parte que está kinética, así que puede ser tranquilamente una aneurisma. Pablo debe decir, entonces. Pablo Adelante. ¿Qué debe decir Pablo? No sé, vamos a ver. No, yo creo que sí, puede ser agudo. La verdad que no veo un gran componente fibrótico. Vieron que muchas veces se ve muy blanquito cuando está fibrótico y bien, digamos, de infarto viejo. Yo creo que algo de adelgazamiento, pero esto tranquilamente puede ser un evento agudo, digamos, subagudo por lo menos. Ok, vamos con el que sigue. Vamos a mostrar algo más de este, no, ya está. Un infartón gigante con una expansión aguda, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquitito el transtorácico que le hizo. Bueno, ahí está, vamos a seguir con esto, dale, mostrar esto, dale. El paciente sale de hemodinamia con requerimientos de dosis bajas de noradrenalina, que cuando ingresa a la unidad ya se le cambia de adrenalina a CO16 gamas, con un SWAN de ingreso que tenía una presión de la aurícula derecha de 14, una sistólica pulmonar de 25, diastólica de 16 y media de 21, una PCP de 14 con un gasto de 2,7 y un índice de 1,5 y resistencias vasculares sistémicas de 1800. El paciente evoluciona con oligonuria, creatinina en ascenso e hiperlactacidosis. Se decide intubación orotraqueal. Evoluciona mal con requerimientos de adrenalinas en altas dosis 0,3 y nora 0,4, con un laboratorio con un hematocrito de 40, un ionograma con hipocalemia e hiponatremia, una creatinina de 2,15, con falla renal aguda y un láctico de 8. Se decide shock cardiogénico, ¿verdad? Y necesidad de altas dosis de inotrópico. Dale con el que sigue. Se decide colocación de ECMO venoarterial. Bueno, vamos con el que sigue. Bueno, 2 palabras con respecto, normalizó todo, está orinando, la creatina está en 1,3, 1,4, el láctico a 1,5, pequeño toque hepático en remisión y las plaquetas hasta ahora más de 100.000, o sea, muy buena respuesta. Guadalupe. Bueno, ahí este es el ETE que le hicimos el martes. Bueno, vemos todo otra vez la zona kinética apical, esto es un medio esofágico, sí, de 4 cámaras, vemos que está toda la zona infartada apical, que tiene un trombo intraventricular, sí, se ve, tenemos justo la sombra acústica que nos tapa la mitad del ventrículo hacia la derecha, pero hacia la izquierda vemos que tenemos contenido hiperecogénico, así que tenemos un trombo, ¿Cómo? A ver, espera, voy yo. A ver, Guadalupe. Bueno, pero igual hay que creer un poco. La vida uno siempre tiene que creer algo. Es eso. Acá en este se ve mejor. Este es un 5 cámaras, medio esofágico. Totalmente. Acá vemos que tenemos material hiperecogénico, sí, estasis, justo en la región que está infartada, es decir, tenemos un trombo intraventricular con mucho slash, es decir, tenemos humo acá, que es mantenido. También tenemos derrame pericárdico, y cuando vamos acá, acá se ve mejor. Este es un 2 cámaras, casi 2 cámaras, ¿sí? Acá se ve bien el trombo. Y también vamos a los ejes cortos, en los cuales ponemos Doppler color. Esto es más hacia apical, y vemos que tiene el derrame pericárdico con lo que pareciera ser un coágulo adherido del lado del pericardio, y pasaba flujo Doppler color desde la cavidad
ventricular hacia el pericardio, es decir, compatible con una microrruptura ventricular justo en la zona aquinética del infarto. Bueno, un aneurisma agudo, contracción del segmento basal posterolateral, todo está comprometido, tremenda expansión ventricular, derrame pericárdico y a lo mejor una fisura o algo que esté ahí permitiendo, en principio, evidentemente, parte del contenido sanguíneo pasó al pericardio, porque si no, ¿por qué tiene derrame pericárdico? Ahora, si es una ruptura definida o si está ahí filtrando un poquito y contenido por el pericardio, eso es otra historia. Bueno, muy bien, Guada. El paciente continúa con... ahí se plantean estas preguntas. A ver. ¿Había que haber revascularizado la culpable o todas las arterias? Eso lo vamos a preguntar al doctor Valle. ¿Hubiera cambiado la historia con todas las arterias? El señor, sí, no me acuerdo la creatinina de ingreso, si está normal o ya vino con la insuficiencia renal. Y 1,3, 1,4. 1,2. No, en el contexto de un paciente con shock cardiogénico, un infarto agudo, uno hace la arteria culpable y después, dependiendo del tipo de lesiones remanentes, puede llegar a considerar... Okay. En este caso, Juan. No lo sé porque no estuve. Okay. Pero bueno, es discutible también. Muchas veces los pacientes... Mucha inestabilidad hemodinámica mucha también. Inestabilidad y después hacen mucha insuficiencia renal por el exceso de contraste, entonces uno trata de ser lo más conservador posible. Al margen de eso, me parece que en este caso, digamos, por las características del electro y de cómo el TIMI que quedó, probablemente él ya vino en un tiempo un poco pasado del infarto y cuando se revascularizó quedó con ese flujo TIMI medio-medio. Bueno, dos opciones. ¿Completar revascularización o trasplante cardíaco? Trasplante. Se ha dicho trasplante cardíaco. Entonces la segunda pregunta última, que está para eso, si está el doctor Belsitti y el doctor Pizarro lo han anotado. El ST supra que tenía el ingreso, ¿verdad? ¿Es una cosa estructural, indeleble, que va a quedar? ¿O tiene algo funcional dependiente de la poscarga? Esa sería la pregunta. O sea, ¿va a persistir con el supradesnivel porque tiene una deformidad estructural que hace que la actividad eléctrica siga ese curso? ¿O este cambio puede disminuir, o es poscarga dependiente? Si uno tuviera que adivinar, me parece que está vinculado con la dilatación apical y con la disquinesia apical que tiene. Me parece que yo pensaría que tiene un componente estructural grande, que pueda recuperarse algo. Bueno, puede ser, pero da la impresión que hay algo estructural. Yo decía exactamente lo que dice el doctor Belsitti. Vamos a ver el último diapo. Exactamente lo que decía César. Yo digo, este va a seguir el mismo electro. Y mira, Esto es de hoy. ¿cómo bajó? Este es el electro de hoy. Es que realmente cuando si yo hiciera una ergometría al electro que está abajo, lo exijo un poco más, Claro. seguramente se supradesnivele de nuevo. Por eso no significa que se mejoró el tejido. No, pero es algo anatómico que, bueno, que varía. Pero esto no tiene por finalidad cambiar la historia, porque la historia ya está... No, tiene por finalidad que evidentemente debe estar traccionando en los sectores perinfarto, que son los que producen ETST. Cuando baja la tracción, disminuye ese componente, pero... Yo lo que pasa es que, Arturo, yo interpreté la pregunta como si había tejido residual ahí vital. Creo poco probable, parece que eso es un cambio más geométrico que recuperación de tejido, ¿no? ¿Coincide alguien, tiene alguna hipótesis distinta que la del doctor Belsitti? Bueno, nos excedimos 5 minutos.